Hola Gustavo, un gusto saludarte a ti, a todos y todas, como siempre, miércoles a miércoles, esta vez desde Santiago de Chile, que en breve comentaré qué estoy haciendo aquí. Pero primero y antes que nada, refiriendo a la temática que tú anunciabas como temática central de este Infoclaxo, quiero compartir con ustedes el comunicado que el comité directivo de Claxo elaboró en relación a esta situación que ocurrida en Ecuador, que con la invasión a la Embajada de México en Quito y con la ruptura de las relaciones diplomáticas, que sin duda es un hecho por demás grave y significativo. Creo que el mejor resumen es efectivamente leer el comunicado que junto a nuestro comité directivo hemos difundido en estos días. Comunicado del comité directivo de Claxo. Claxo rechaza la violación del derecho internacional ocurrido en la Embajada Mexicana en Ecuador. En la madrugada del sábado 6 de abril, las fuerzas policiales del gobierno ecuatoriano penetraron en las instalaciones de la Embajada de México en Quito para sacar por la fuerza al ex vicepresidente de ese país, quien había solicitado el estatus de asilo político, de asilado político, y se encontraba protegido en dicha sede diplomática. Este acto violatorio del derecho internacional es repudiable y merece la enérgica condena de la academia que defiende los valores de la libertad y la convivencia internacional. El gobierno ecuatoriano no se conformó con expulsar a la embajadora de México en ese país, la doctora Raquel Serur, académica de renombre internacional, sino que además agredieron al cuerpo diplomático hasta que finalmente irrumpieron en la embajada en un acto de flagrante violación a la soberanía nacional de México. El derecho al asilo forma parte desde hace más de un siglo de los altos valores humanitarios de América Latina, el Caribe y el mundo, y como tal debe ser preservado. Acciones contra el derecho internacional y la soberanía territorial de los países ponen en riesgo la convivencia democrática. Las históricas relaciones de nuestras naciones, las acciones de cooperación en curso, las relaciones culturales, sociales y comerciales sobre las cuales se sostiene nuestra América. En un contexto de creciente restricción de las libertades ciudadanas en algunos países de la región, preocupa este incidente diplomático que rechazamos desde el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, llamando a retomar el camino del derecho internacional que garantiza la paz y la justicia social. Creo que esto resume con mucha claridad la gravedad del momento que estamos viviendo en América Latina, temáticas que hemos abordado aquí en Infoclaxo, en otras columnas, y que ahora, se muestran con este incidente gravísimo en Ecuador, que además, si repasamos la historia, bueno, quizás haya algún evento que se me escape, pero el antecedente que recordamos es el secuestro de Elena Quinteros en la Embajada de Venezuela en Uruguay en la dictadura, que fue gravísimo, ¿verdad? Y condenado internacionalmente, y estamos hablando de, un hecho que ocurrió en el marco de nuestro ciclo 40-50-50, es decir, de gobiernos dictatoriales, en este caso en Uruguay. Es gravísimo lo que está ocurriendo y bueno, por eso junto al comité directivo nos hemos expresado, y por eso también hoy este Infoclaxo estará, buena parte de su contenido tratando de abordar estos temas. Te escuchaba, Karine, y pensaba qué tremendo, ¿no? Porque el caso que traes es brutal, el de Elena Quinteros, desaparecida, y la verdad que es tremendo que la comparativa, una de las comparativas más cercanas es en plena dictadura, ¿no? Como vos decías, digo, pienso qué nivel de brutalidad y de quiebre democrático tiene que existir para que la única comparativa que se viene rápidamente a la cabeza tenga que ver con una situación dictatorial. Totalmente, digamos, por eso, como lo expresamos en este comunicado que acabo de leer, esto pone en cuestión las bases mismas del sistema democrático, ¿verdad? Este tipo de atropellos ponen en cuestión, la existencia de los sistemas democráticos, en este caso en Ecuador, pero también lo hemos analizado ese peligro en otros países de nuestra región.
Karina, ahí estábamos viendo entonces la publicación, obviamente más datos sobre el tema habrá en el programa, pero ahí también tienen lo que fue la declaración del comité directivo en claxo.org, pueden entrar y también verlo. Karina, te llevo un poco, si te parece, a lo que es Chile. Estás en estos momentos en Santiago de Chile, ¿participando de qué? ¿Ciencia abierta, evaluación Bueno, científica? ¿Viene por ahí? en realidad sí, por supuesto, viene por ahí, pero viene también por un encuentro un poco más amplio organizado por el International Science Council, el Consejo Internacional de la Ciencia, que como tú bien sabes, Gustavo, desde Claxo participamos desde siempre, somos integrantes de este Consejo Internacional de la Ciencia y además en lo que es personal tengo el honor de integrar su junta de gobierno desde hace 2 años. Este Consejo Internacional de la Ciencia está impulsando diálogos globales del conocimiento en distintas regiones del mundo y en este caso ha tocado el turno de América Latina y el Caribe. Se está realizando aquí en Santiago de Chile este Global Knowledge Dialogue, diálogo global del conocimiento, donde se van a abordar distintas temáticas. Una de ellas, en la que Claxo es protagonista en términos de organización y en términos de discusión y en términos también de las posiciones que ha sostenido, por supuesto, al interior de la región latinoamericana y caribeña, pero también en otras, o en diálogo con otras regiones del mundo, es sobre el futuro de la evaluación y las publicaciones científicas en el contexto bueno, de lo que denominamos ciencia abierta, ¿verdad? Y allí creo que es importante hacer algunas precisiones o mencionar algunos elementos. En primer lugar, colocar esta discusión, como decía, en el marco del concepto o de la idea más general de ciencia abierta, recordando, entre otras cosas, que a nivel internacional son 193 países los que han adoptado en 2021 la recomendación de UNESCO sobre ciencia abierta, que justamente lo que plantea es bueno, una recomendación de abrir los procesos de creación, evaluación y comunicación del conocimiento científico a actores sociales más allá de la comunidad científica tradicional y que para eso es una condición necesaria revisar los sistemas de evaluación de investigación y los sistemas de evaluación de las carreras científicas para alinearlos con los principios de ciencia abierta. Es por eso también que en Claxo desde el 2019 venimos, bueno, hemos creado y venimos impulsando con mucha fuerza el FOLEC, el Foro Latinoamericano de Evaluación Científica. Concretamente aquí lo que vamos a estar trabajando en el marco de un panel y también en las discusiones que se dan en este tipo de eventos es cuál es el papel de las publicaciones científicas en estos procesos de evaluación, teniendo presente los 8 principios que el propio Consejo Internacional de la Ciencia, con la participación activa de Claxo y particularmente quiero destacar allí los aportes y las contribuciones que en el grupo de trabajo que discute estos temas ha realizado, realiza y seguirá realizando, por supuesto, Dominique Babini, nuestra asesora experta en estos temas, y también Laura Robelli. ¿Cuáles son esos 8 principios que además fueron aprobados por el Consejo Internacional de la Ciencia en 2021? Bueno, el primero de ellos es que la circulación rápida y global de las ideas es fundamental para el proceso científico y que debe existir un acceso universal, rápido y abierto al registro de la ciencia, tanto para los autores como para los lectores, sin ningún tipo de barrera a la participación, en particular las vinculadas a condiciones de pago comerciales, barreras asociadas al idioma o a la geografía. Y allí
en este primer principio muchas de las discusiones que en otras ocasiones de Infoclaxo hemos tenido, ¿verdad? O que hemos dedicado programas incluso a discutir estas temáticas, las barreras de acceso al conocimiento y a los resultados de la ciencia, sea por cuestiones comerciales, es decir, por tener que pagar para leer, para publicar o para difundir, sea por cuestiones idiomáticas, donde se privilegia exclusivamente el inglés y todas las demás lenguas y formas de expresión de los saberes quedan por fuera, o por geografía, donde en el mapa del conocimiento, cada vez que lo dibujamos, es un mapa muy distorsionado en relación al mapa real, ¿verdad? O al mapa que estamos acostumbrados a ver, donde el sur global queda subrepresentado en términos de sus aportes al conocimiento. No porque se produzca menos conocimiento, sino porque justamente las barreras de idioma, las barreras comerciales, etcétera, etcétera, impiden que ese conocimiento se difunda y sea accesible en otras partes del mundo. Entonces, primer principio. El segundo, el tema vinculado a las publicaciones científicas que tendrían que tener sí o sí licencias abiertas que permitan su reutilización y la extracción de textos y datos. Acá hay un elemento central y es cuando quienes hacemos ciencia, quienes hacemos investigación, publicamos nuestros resultados. Bueno, muy bien, que aquellos datos, por decirlo de manera genérica, en los que se basan nuestras investigaciones, estén abiertos. Que si tú o cualquier otra persona quiere acceder a esa información, quiere tomarla, replicarla, mejorarla, en fin, pueda efectivamente acceder a los microdatos o a los datos que sustentan las afirmaciones. Y esto sabemos que no es así, que hay sobre todo en algunas áreas del conocimiento, una protección de las bases de datos que no permite ese criterio, por ejemplo, de replicabilidad que está en la base del método científico. Tercero, la revisión por pares rigurosa, oportuna y continua que debe seguir desempeñando un papel clave en la creación y el mantenimiento del registro público de la ciencia. Es decir, esta idea de la revisión por pares, pero con algunos elementos asociados a esa revisión. Es decir, no privilegiando exclusivamente la revisión por pares per se, sino darle el real sentido que tiene, pero que eso a su vez no se convierta en un obstáculo para la difusión del conocimiento. Luego también el tema de los datos y las observaciones, que como decía antes deben ser accesibles para su escrutinio y para poder ser eventualmente replicados en caso de ser necesario. También dentro de estos principios está que el registro de la ciencia debe mantenerse de forma que se garantice el acceso abierto a todas las generaciones futuras, es decir, sin tiempos limitados, y que los modos de publicación y las bibliodiversidades en diferentes disciplinas y regiones deben adaptarse a las necesidades pertinentes, pero de manera que se facilite la interoperabilidad entre diferentes disciplinas y entre diferentes regiones, incluyendo procedimientos para la comunicación multilingüe. Y aquí quiero hacer una pequeña observación, porque muchas veces decimos, ok, esto va destinado exclusivamente a desterrar el inglés como el idioma principal de las comunicaciones científicas, sí, sin duda es uno de los objetivos, pero también a incluir los idiomas que son propios de nuestras regiones. Y con esto no estoy hablando del castellano o del español, sino también de los idiomas, por ejemplo, de las comunidades indígenas en América Latina, de los pueblos originarios, y que todos ese multilingüismo tenga una expresión posible también en el campo científico. También hablar de la gobernanza, de los procesos de difusión del conocimiento científico y cómo se debe rendir cuentas a la comunidad científica sobre estos resultados, sobre los procesos de elaboración del conocimiento y su difusión. Esos son los temas que nosotros estamos proponiendo que se discutan en el marco de este evento que realizamos
de este panel, ¿verdad?, que vamos a estar realizando en el marco de este diálogo global por el conocimiento, donde es bueno destacar que están representadas todas las disciplinas científicas, es decir, esto no es exclusivamente una discusión dentro del campo de las ciencias sociales, sino con todos los campos del saber y por supuesto con una mirada desde, por y para América Latina, pero también con participación de científicos, de académicos, de académicas de otras partes del planeta, enfatizando que efectivamente desde Claxo, desde el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, compartimos esta mirada que tiene el ISC o el Consejo Internacional de la Ciencia como un bien público global, como un bien público mundial, y que es necesario incorporar a la conversación internacional sobre el futuro de la publicación científica la mirada latinoamericana. ¿Y qué es esa mirada latinoamericana? Bueno, ni más ni menos que esa experiencia de muy largo aliento que tenemos en la región en torno a distintos modelos de comunicación científica abierta, por ejemplo, a través de todo lo que son los repositorios latinoamericanos y caribeños, las bases indexadoras de publicaciones en acceso abierto como Redalic, Latindes, etcétera, que entienden al conocimiento como un bien común, como un bien público y como un bien gestionado por las comunidades académicas y universitarias, y no gestionado por industrias comerciales que están por detrás, en muchos casos, de revistas, bueno, de grandes emprendimientos de revistas denominadas revistas científicas o de primera línea. Allí vamos a estar compartiendo entonces nuestra mirada, nuestra forma de posicionarnos en este tema, nuestra experiencia también con nuestra propia, con nuestro propio repositorio, nuestra propia librería latinoamericana y caribeña, discutiendo el futuro entonces de la publicación científica y los cambios en la cultura de investigación que implica estos principios que mencioné y el trabajo que desde el FOLEC venimos impulsando. Queremos impulsar mayores sinergias entre todas estas iniciativas y también mayores, digamos, sinergias y discusiones desde la experiencia latinoamericana y caribeña a otras regiones del mundo, del planeta, que quizás no tienen tan presente esta mirada particular desde América Latina y el Caribe. Además, queremos también dejar esta discusión hoy, que estamos en el 2024, como antesala a lo que será una nueva discusión en el marco de la Asamblea y Conferencia de Claxo en 2025 en Bogotá, Colombia, en un año y poco, en 14 meses, digamos, como lo fue en México en 2022. Recordemos que en México en 2022 además se aprobaron una serie de principios que son los principios orientadores del FOLEC, que serán nuevamente, bueno, discutidos, avanzados, con distintas propuestas que se están trabajando, insisto, en la próxima conferencia y asamblea de Claxo en Bogotá, Colombia, en junio de 2025. En esos temas, entonces, estamos por aquí participando desde Claxo en Santiago de Chile. Karina, te escuchaba con mucha atención lo que ibas diciendo y algo que hemos hablado en alguna circunstancia, pero vale la pena que por ahí nos refresques de cuál es tu análisis. ¿Cómo está avanzando estas grandes temáticas? Porque entiendo que, por un lado, hay intereses económicos muy fuertes que tienen que ver con la publicación de estas revistas privativas, que, bueno, juegan un rol muy importante, pero también hay un cambio cultural en la lógica de hacer ciencia y cómo son los reconocimientos en el marco individual y de los sectores de investigación científica, investigadoras e investigadores, y por otro lado, en política pública, digo, porque también cada uno de los organismos locales tienen que pensar en una modificación para el reconocimiento de los avances científicos. Digo, ¿cómo ves estos cambios a lo largo del tiempo? Porque la verdad que ya hay un trabajo ya muy intenso de muchos años que se viene haciendo, potenciando muy fuertemente desde Claxo. ¿Te parece que realmente se está consiguiendo cambios? ¿Depende mucho de los países? ¿Cuál es tu análisis?
Sí, absolutamente. Los avances han sido muy significativos, como dijimos en 2019, además de un diagnóstico que creo que ya existe, que hemos compartido muchos casos aquí, queríamos construir alternativas y esas alternativas se están construyendo y lo que es más interesante, no solo se están construyendo, sino que hay primeras experiencias en términos de su aplicación y podemos encontrar casos concretos donde la propuesta de estos principios ha incidido directamente sobre los parámetros o sobre los patrones de evaluación. Por poner un solo ejemplo, en varios países de nuestra región, es el caso de Uruguay, también de Argentina en su momento, se han incorporado lo que desde el FONEC impulsamos como miradas diferenciales en la producción de varones y mujeres, especialmente asociadas a los ciclos reproductivos, tanto de varones como de mujeres, para contemplar la evaluación en función de las distintas etapas del ciclo vital de las personas. Concretamente, la posibilidad, por ejemplo, de que cuando se evalúa la producción de una investigadora en alguno de los países de nuestra región, se tenga en cuenta si en el último año, por ejemplo, ha sido mamá o está ejerciendo funciones de cuidado, porque eso impacta directamente en las posibilidades de producción de conocimiento. Estoy poniendo un ejemplo para que se vea cómo esto desde distintos lugares va comenzando a provocar transformaciones, porque en definitiva lo que nos interesa desde siempre promover es esta idea de cambiar las formas de evaluación científica y para eso generar nuevos consensos en torno a tres grandes cuestiones, ¿verdad? El sentido de la evaluación, los criterios de valoración y los indicadores concretos de medición, porque si nos quedamos solamente diciendo cuál es el nuevo sentido, pero no cambiamos ni los criterios ni los indicadores, seguimos replicando prácticas del pasado. Entendiendo que en ese sentido de la evaluación es donde efectivamente se coloca la discusión política sobre el asunto, porque no estamos hablando de un sentido meramente técnico. Acá no estamos hablando de procedimientos técnicos exclusivamente, sino justamente de un sentido político, de un proceso político que implica la evaluación y que necesitamos que allí, en esa definición de los sentidos de la evaluación, emerjan estos puntos que tú planteabas, es decir, distintos escenarios, distintos actores, distintas propuestas, distintas formas de producción de conocimiento, que eso implica también la cuestión del multilingüismo, de la bibliodiversidad que hablábamos antes. Ese sentido traducido entonces en criterios, ¿sí? Y en indicadores que permitan digamos, tener algunos principios ordenadores, que los hemos mencionado en otras ocasiones, que son los principios, en definitiva, ordenadores que propone el FOLEC, ¿verdad? La indagación crítica de la realidad y la pluralidad de perspectivas, el articular diferentes tipos de conocimiento y de saberes, digamos, dando discusión en torno a impactos, uso y potencial transformador de esos saberes y esos conocimientos sobre la realidad social, discutir la internacionalización hegemónica de las prácticas de cooperación y de integración regional de la investigación, de la docencia y de la extensión, esa parecería única forma casi de mirar este problema, que es lo que ponemos en cuestión, y incorporar las premisas de los principales movimientos transformadores de nuestro tiempo, ¿verdad? Por eso ponía el ejemplo recién asociado a las mujeres investigadoras. Bueno, el movimiento de mujeres es uno de los principales, el feminismo, ¿verdad? Es uno de los principales movimientos transformadores en nuestro tiempo. Bueno, tenemos que incorporar esa participación diferencial o esas condiciones diferenciales de participación de varones y mujeres en los ámbitos científicos, en los ámbitos universitarios. Y todo eso en base a instrumentos concretos en los que no vamos a entrar hoy porque excede esta posibilidad de la columna, pero que son los que discutimos aquí, por ejemplo, en esta instancia del Global Knowledge Dialogue, el diálogo global del conocimiento, capítulo latinoamericano, impulsado por el Consejo Internacional de la Ciencia.
Clarísimo, Karina, y el panorama, bueno, también es revelador de cómo va avanzando algo que parece realmente central. Y tú decías, Claxo 2025, ahí seguirán una parte importante de las discusiones. Un año, un mes, 3 semanas, 6 días, 16 horas, 54 minutos y 32 segundos. Eso es lo que falta ¡Wow! exactamente. Mirá. Fantástico. Vamos a poner el contador en cualquier momento. En cualquier momento. Ya lo tenemos en algunos lugares internos, ya va a salir a la luz ese contador para que la gente tenga exactitud de cuándo comienza esto, que entiendo que realmente va a ser un lugar central para estas discusiones, pero también para muchas otras, ¿no? Por supuesto, digamos, al igual que lo fue México, bueno, este tema, junto a otros, desde ya, estarán presentes dentro de, yo prefiero decir, un año y 2 meses, que es más o menos lo mismo que dijiste tú, en nuestra próxima conferencia y asamblea de Claxo. Karina, muchísimas gracias, un placer como siempre y nos volvemos a ver dentro de una semana, pero bueno, lo mejor para ir, todas las actividades sabemos que son muy intensas en Chile, así que gracias por el encuentro. Bueno, por supuesto, estaremos la próxima semana, bueno, ya en el marco también de las actividades que se van a desarrollar en Uruguay, ¿verdad? Exactamente, ahí recordemos que está bueno, el foro que se va a realizar en Uruguay, aparte de reunión de comité directivo, pero bueno, eso la gente en general no puede participar, pero sí va a haber un foro muy importante que se va a estar realizando en la UDELAR, que bueno, va a contar con varias jornadas. Estaremos haciendo un programa especial en el que, bueno, también estaremos con Karina el miércoles que viene desde la UDELAR en vivo y en directo. Y recuerden, está hay que inscribirse en claxo.org, pero a su vez, si hay alguien de otro país que no puede participar, va a poder participar de manera virtual, pero es fundamental la inscripción para este evento de la semana que viene. Así que nos veremos ahí. Estaremos en Montevideo, Uruguay. Muy bien, hasta la Hasta semana que luego. viene, entonces.